En Éxodo capítulo 20 encontramos el establecimiento de la ley. Yo sé que ustedes saben esto. En otras palabras, encontramos los muy bien conocidos 10 mandamientos. Y lo que tenemos en estos 10 mandamientos es un resumen de la ley moral de Dios, donde encontramos 10 afirmaciones muy bien sintetizadas acerca de lo que Dios considera realmente santo en el todo de la vida de los hombres. Por ejemplo, en el primer mandamiento la ley nos habla de la santidad del ser de Dios. En el segundo mandamiento de la santidad de la naturaleza y adoración de Dios. En el tercer mandamiento la ley nos habla de la santidad del nombre de Dios. Ahí es donde dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. El cuarto mandamiento se nos habla de la santidad del día del Señor, el día designado para la adoración pública a Dios. Guardarás el día de reposo. En el quinto mandamiento se nos habla de la santidad de las autoridades constituidas por Dios. Allí dice, honra a tu padre y a tu madre. En el sexto mandamiento, la ley nos habla de la santidad de la vida. No matarás. En el séptimo mandamiento, la ley nos habla de la santidad del matrimonio. No cometerás adulterio. En el octavo mandamiento nos habla de la santidad de la propiedad privada. No robarás. En el noveno mandamiento nos habla de la santidad de la verdad. No dirás falso testimonio. Y en el décimo mandamiento nos habla de la santidad del corazón humano. No codiciarás. Estas son las 10 santidades de Dios, las 10 declaraciones de lo que Dios considera verdaderamente santo. Y como pudimos ver, en el séptimo mandamiento se nos habla de la santidad del matrimonio, donde se establece que el matrimonio es el único contexto apropiado para el amor sexual. ¿Y cuál es este mandamiento? No cometerás adulterio. Este mandamiento resumido contiene en una sola frase la amplitud contenida de la santidad del matrimonio, de la intimidad sexual y también la santidad del cuerpo. Pregunto, ¿qué es lo que este séptimo mandamiento envuelve? Envuelve la santidad de la intimidad sexual, la santidad de la unión matrimonial y la santidad de nuestros cuerpos. En nuestro mensaje anterior hablamos acerca de la santidad del matrimonio y de la santidad de la intimidad sexual. En esta hora lo que vamos a hacer es enfocarnos en la santidad de nuestros cuerpos en relación con el séptimo mandamiento. Ahora bien, ¿a qué nos referimos específicamente cuando hablamos de la santidad de nuestros cuerpos? Cuando hablamos de la santidad de nuestros cuerpos en relación estricta con el séptimo mandamiento, nos referimos específicamente a la santidad de nuestras partes privadas. En relación al séptimo mandamiento, habla específicamente a la santidad de nuestras partes privadas. Esas partes íntimas que Adán y Eva tenían descubiertas antes de caer y de lo cual no se avergonzaban, pero que posteriormente, después de pecar, cubrieron con hojas de higuera para cubrir su vergüenza. Y en el contexto del séptimo mandamiento, estas partes privadas, según nos instruye la ley de Dios, deben de ser cubiertas de manera apropiada. ¿Por qué? Porque estas partes son solo para la esposa, son solo para el esposo, para nuestro compañero y compañera de vida exclusivamente. Es por esto, hermanos, que el séptimo mandamiento nos instruye a que estas partes íntimas deben de ser celosamente reservadas, celosamente guardadas para un solo hombre, para una sola mujer. Pero no para cualquier mujer, no para cualquier hombre, para el esposo o para la esposa. Así que, hermanos, todo esto está incluido en el séptimo mandamiento de no cometerás adulterio. Nuestro mensaje para esta hora lleva por título La influencia paterna sobre la pureza sexual de los hijos. Y lo que vamos a hacer en esta hora, mis hermanos, es entregar 3 directrices, dar 3 consejos
prácticos para que como padres podamos ayudar a nuestros hijos a vivir en obediencia al séptimo mandamiento. Nuestro deseo es que a través de estos consejos nuestros hijos puedan ser ayudados a desarrollar una vida de verdadera pureza sexual desde su juventud. Vamos pues a considerar nuestro primer consejo. En primer lugar, si queremos ayudar a nuestros hijos a desarrollar una vida de pureza sexual, lo primero que debemos hacer como padres es no subestimes el papel que juegas en la vida de tu adolescente. Eso es lo primero que podemos decir. No subestimes el papel que juegas en la vida de tu adolescente. Cuando los hijos se convierten en adolescentes, es fácil sentir que las únicas voces que le importan son las de sus amiguitos o la de su propio corazón. Es fácil sentir que tu opinión para ellos no tiene ningún peso, que para ellos no les importa lo que tú tengas que decir o lo que tú pienses al respecto. Pero tal y como afirman los investigadores cristianos, uno de ellos, Jack Balswick y Pamela Epstein, ellos dicen: las investigaciones demuestran que los padres juegan un papel sumamente importante en la vida de sus hijos adolescentes. Aunque los adolescentes puedan portarse mal, adoptar una mala actitud o parecer por el momento descontentos con la vida familiar, aún así, ellos necesitan a sus padres. Incluso, hermanos, expertos seculares han descubierto la misma verdad. Por ejemplo, el psicólogo y consejero James Windle dijo: para los adolescentes, un incrédulo, los padres siguen teniendo una gran influencia en cuanto a los aspectos importantes de su vida, los valores, las metas futuras, la filosofía de vida y el sexo. Esto de ninguna manera significa que las conversaciones no serán incómodas o difíciles de iniciar. Hermanos, nuestros hijos, aunque no nos lo digan, aunque jamás nos pregunten, ellos realmente quieren aprender sobre este tema. Ellos realmente tienen curiosidad sobre el tema del sexo. Hay inquietudes sobre este tema. Ellos tienen preguntas, dudas. ¿Y qué es lo que por lo general pasa? Muchos de nosotros, los padres, subestimamos nuestro papel frente a ellos. Por la manera en cómo nos contestan, por la manera en cómo nos tuercen los ojos, por la manera en cómo andan todo el tiempo malhumorados y parecen desinteresados de nosotros. Pero más allá, papá, mamá, escucha, más allá de lo que esto pueda parecer, a esta edad es cuando tus hijos más te necesitan y tu papel sigue siendo indispensable en sus vidas. Así que no caigas en el juego, en la mentira de creer que ellos no te necesitan. Porque no es así, no es así. Sin embargo, debes de saber que cuando tus hijos entran a la etapa de la adolescencia, tu forma de intervenir en sus vidas ha dado un cambio muy significativo, un giro muy significativo. Porque lo que antes se caracterizaba por una relación inclinada a la instrucción y a la vara de corrección, es ahora una relación más definida por la guía y por la influencia de los padres. Ted Tripp, en su blog titulado Comunícate con los adolescentes, ilustra muy bien este punto. Él dice: en la adolescencia de nuestros hijos, en lugar de transformarnos en una autoridad más grande, tenemos que caminar al lado con nuestros adolescentes como una influencia positiva mayor. Necesitamos ser alguien a quien ellos escuchen, que les muestre amor, que les ayude a triunfar en todo lo que quieren lograr y que se gane el derecho de hablarles. ¿Queremos ser personas que tengan influencia en nuestros adolescentes? ¿Deseamos que estén dispuestos a escuchar lo que tenemos para decirles? En los años desde la infancia hasta la adultez, tu autoridad disminuye, pero tu influencia debería de aumentar. Tu fuerza disminuye. Esto quiere decir, va a llegar un punto donde a tu hijo no vas a poderlo tomar del brazo y decirle: siéntate. Va a llegar un punto donde a tu hijo tú le vas a dar con la vara y va a decir: no me dolió. Entonces, ¿qué es lo que debe de aumentar? Tu influencia, porque tu fuerza está menguando y la de él está creciendo.
Entonces no debes olvidar esto, tu influencia juega un papel importantísimo, pero si como padres nos olvidamos de convertirnos en su mejor influencia, lo que lógicamente pasará es que nuestros hijos, nuestras hijas buscarán esta información en otros lados. Aclararán sus dudas, sus inquietudes, consultando a sus amiguitos de la escuela o a los parientes bonachones de la familia, pero impíos y paganos después de todo. Hermanos, esto de ninguna manera puede ser así. Y como padre, no puedes permitir que esto sea así, sino que debes de ser tú quien provea de primera mano esta información que tus adolescentes desesperadamente necesitan. Por tal motivo, es necesario, papá, mamá, que en algún momento programes una cita con tu hijo, con tu hija. Invítala a comer, invítala a algún lugar, siéntate con ella para que hablen de manera amplia y honesta y bíblica acerca de este tema. Esto es una buena recomendación. Repito, si evitamos hacerlo, si preferimos guardar silencio, ellos buscarán por su lado y todo lo que permitiremos es que nuestros hijos lleguen a conclusiones paganas respecto a su sexualidad. Permitiremos que ellos formulen conclusiones mundanas acerca del sexo y de su cuerpo. Por ejemplo, ¿qué tipo de información podrían ellos obtener de sus amiguitos de la escuela? ¿O qué tipo de información recibirán ellos de sus propios maestros en la escuela? Tarea para mañana, dicen los maestros. Investigar en equipo cuántos métodos anticonceptivos existen y pegarlos en una cartulina. Pregunto, hermanos, ¿para qué le sirve esta información a su hijo de 12 años, de 13 años? ¿Para qué le sirve? ¿Qué uso podrían darle a esa información? ¿Qué hay? Implantes, parches, DIU, anticonceptivos, píldoras, inyecciones, cirugías, periodos, ritmos. ¿Para qué le sirve esa información a su adolescente? ¿Cómo contribuiría esta información a su pureza sexual en su adolescencia? De ninguna manera, mis hermanos, ellos no la necesitan. ¿Saben cuál es la única información que nuestros hijos necesitan? ¿Saben cuál es el único método anticonceptivo que ellos deben de conocer y que necesitan usar a muy temprana edad? Dios ya no lo dijo en el 7º mandamiento. Ellos solo necesitan aprender un solo método. ¿Saben cuál es? La palabra no. No. Es todo lo que necesitan aprender. Para preservar la santidad y pureza de sus propios cuerpos, Dios dice que ellos solamente necesitan aprender a usar la palabra no. Que ellos deben aprender a decir no, solo no. Ellos deben aprender a decirle a sus amiguitos no. A su noviecito no. O a cualquiera que se interese por ellos. Deben aprender a decir no. Eso es todo lo que necesitan aprender. Eso es todo, hermanos. Escuché el testimonio de un papá pastor que la primera vez que un jovencito se interesó en una de sus hijas formalmente, ya saben que estoy estudiando, ¿verdad? Llegó el muchacho a la casa a hablar con el papá. Y después de una extensa charla, el papá extendió su brazo sobre su hija, la apretó junto a su pecho y le dijo a este jovencito: muy bien, jovencito, en conclusión a todo lo que hemos hablado, esta muchacha solo la abrazo yo y así será hasta el día que se case. ¿Entendió? Ellos solamente necesitan restricciones y los padres son los encargados de darlas. ¿Le parece extremo? Pues esto solo nos muestra, mis hermanos, si esto nos parece extremo, si esto nos parece, esto está pasado, hermanos, esto es simplemente una evidencia de hasta dónde se ha extendido la inmoralidad, el libertinaje de nuestra mente como padres. Si nosotros no somos capaces de hacer esto, porque digamos, hasta nosotros mismos nos escandalizaríamos, esto muestra hasta dónde ha avanzado la inmoralidad sobre tu mente. Es por esto, mis hermanos, que hoy muchos padres no ven nada malo en que su hija se siente sobre las piernas de su novio. No ven nada malo en que estén juntos viendo una película en la recámara de la niña a solas. No ven nada malo en que los novios vengan a dormir con sus hijas a casa. No ven nada malo en que los novios estén beso y beso en el cuellito, en el hombro, en el pelo.
Y las madres, ¡ay, qué novio tan cariñoso le tocó a mi hijo! Calenturiento le deberíamos decir, quizá. Esta es nuestra tarea, mis hermanos. Proveer ejemplos claros, ser una influencia positiva a nuestros hijos de tal manera que ellos pueden estar preparados para usar este método anticonceptivo, la palabra no, en el momento correcto. En el libro ilustrado para niños, Dios hizo cada parte de mí. Contiene un pequeño apartado para enseñar a los niños sobre las formas correctas que es apropiado tocar a otros y las formas en que no lo son. Y aquí se habla acerca de los besos, de los abrazos, de las cosquillas, de las caricias y cómo ellos deben de tener control sobre su cuerpo, teniendo siempre el derecho de decir no, detente, ya no. Y se instruye aquí a los padres a reafirmar ese sentir de otorgarles a los niños el deber o la libertad de que ellos puedan decidir no dar besos, no dar abrazos. Cuando yo estaba estudiando esta porción de este libro se me hizo muy curioso porque nunca lo había visto de esta manera. Pero dice, por ejemplo, cuando un niño lo llevamos con alguien, un adulto, y uno, ¿qué es lo que hace? Ándale, mijo, abrázalo. No, bésalo. Este libro escrito por expertos en abuso sexual decía que lo que nosotros estamos haciendo, estamos debilitando esos muros de contención del niño. Que cuando nosotros le otorgamos el derecho de decir no quieres abrazar, no quieres besar, estamos fortaleciendo ese derecho personal de que no a cualquiera entrego mi cuerpo, de que no a cualquiera le rindo un tacto o acercamiento. Entonces muchas veces nosotros como padres de manera ignorante contribuimos a que nuestros hijos vean su cuerpo como algo que pueden ceder. Pero no es así, mis hermanos. Este libro se lo recomiendo, lo tenemos en librería. Dios construyó cada parte de mí. Ahora, decía el pastor Nichols, hablando acerca del pudor y recato cristiano, que los padres y las madres deben hablar, pero deben hablar claramente a sus hijos acerca de estas cosas, de modo que ellos no lleguen a ser indecentes por ignorancia. Dice, los padres deben hablar a sus hijos estas cosas, de manera que ellos lleguen a ser indecentes por ignorancia. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo que los padres deben de enseñar a sus hijos, deben de enseñar a sus hijos, a sus hijas, que los hombres no piensan igual que las mujeres. Que los hombres no ven como ven las mujeres. Que los hombres no sienten igual que las mujeres. Dice, los padres deben de instruir a sus hijas de manera que no terminen siendo indecentes por ignorancia. Jovencitas, ¿por qué creen que en la Biblia dice en Mateo 5:27 que un hombre es capaz de ver a otra mujer y ya cometer adulterio en su corazón? ¿Por qué creen que dice eso? Porque los hombres no piensan igual que las mujeres. Papá, es tu tarea explicarle estas cosas de manera más amplia. Y debes explicarlo, papá, con tal claridad, de manera que tu hija pueda tomar medidas preventivas, de manera que ella no se exponga a peligros, para que no se exponga a estar a solas con un chico, que no se exponga a momentos incómodos o a manchar su reputación por un jovencito que solamente cultiva pensamientos inmorales. Esa es tu tarea. Por esto, hermanos, debemos enseñar a nuestras hijas a que tengan cuidado en la forma que caminan. Enseñar a nuestras hijas a tener cuidado en la manera en que se sientan, para que no enseñen lo que no deben de enseñar. Debemos enseñarle a nuestras hijas a que tengan cuidado cuando se agachan, para que ellas tengan pudor y no sean inmodestas por ignorancia. Debemos enseñar la manera en cómo se dirigen a un muchacho, cómo les hablan. Debemos instruirles cómo se acerquen a ellos. ¿Por qué? Porque los hombres no son iguales a las mujeres. Este es nuestro deber. Este es tu deber. Equipar a tus hijos para que tengan la capacidad de pasar por ese campo minado de sexo y ser librados. Pasar a través de ello y ser puros sexualmente. Pero ustedes, jovencitas, también deben de ser muy responsables.
con lo que hacen con esa información. Porque papá podría ser diligente en hablarte en cómo piensan los hombres, los jovencitos. ¿Qué cosas les seducen? ¿Qué cosas los provocan? En la escuela, ustedes saben que soy profesor, se me brindan abundantes oportunidades para aconsejar tanto a muchachas como a muchachas respecto a este asunto. Pero he notado que muchas jovencitas que frecuentemente se están topando con este tipo de situaciones y me cuentan, un muchachito me quiso hacer esto, un muchachito me mandó una carta y una historia similar. Después vuelven a mí con otra historia similar de otro muchachito, regresan y cuentan otra anécdota similar con otro jovencito. Hermanos, esto no necesariamente les está pasando por ser ignorantes, Esto no está pasando por ser ignorantes, sino porque saben bien lo que hacen. Porque saben muy bien lo que hacen y les encanta sentirse halagadas por los acercamientos de otros jóvenes. Les encanta sentirse acortejadas por varios jóvenes. Les fascina jugar a la inocente para seguir seduciendo a otros jóvenes, aunque nunca estén dispuestas a relacionarse. Cuando esta circunstancia se repite y se repite y se repite, papá, pon atención a esto. Pueden estar haciendo un mal uso de esta información que tú les das. Como decíamos la semana pasada, nunca subestimes a tu hijo. Nunca pienses, mi hijo no sería capaz. Nunca pienses así. Jóvenes varones, de este tipo de muchachas advirtió Salomón a su hijo en Proverbios capítulo 5. De este tipo de muchachas que estamos describiendo. Él dijo, hijo mío, ten cuidado con la mujer ramera. Hijo mío, ten cuidado con la mujer astuta de corazón. Ten cuidado de la mujer alborotadora y provocadora. De las mujeres coquetas y seductoras. De estas, hijo, cuídate. Hijo mío, en una mujer como esta no te fijes. De estas aparta tus ojos. Y padres, nosotros debemos ayudar a nuestros hijos en esto. Debemos enseñarle a nuestros hijos en qué tipo de mujeres se deben de fijar. Por eso hay que tomar a nuestros hijos varones, decirles, hijo mío, yo quiero que te fijes en una mujer piadosa. ¿Y sabes cómo son las mujeres piadosas? Así, 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 así. Y qué mejor que pudieran decir, así como tu mamá. Busca una esposa, hijo mío, así como tu mamá. Qué precioso, hermanos, que su padre pueda decir, no tenga que batallar tanto para explicar este asunto y le diga, consíguete a alguien como tu madre. Ellos necesitan advertencias específicas acerca de las cosas con que se toparán en la vida. Y debemos advertirles de la seducción de algunas mujeres. Pero usted dice a ellos, ellas asisten a la iglesia, esta jovencita, no importa, hermanos. No importa que asista a la iglesia. Y lo mismo con nuestras hijas. Si ellas no son informadas correctamente, serán arrastradas por las mentiras de algunos chicos, serán orilladas a hacer locuras en nombre del amor, irse de la casa, esconderse en la casa de una amiga, salirse por la ventana para fugarse con algún tipo, preparar todo un escenario de mentiras para engañar a sus padres. Así que hermanos, hermanas, no debe rehuirle a este tema. Debemos dar explicaciones claras y honestas. Debemos hablarles del plan hermoso y bueno que Dios diseñó para ellos en su futuro matrimonio, donde serán libres para deleitarse a sus anchas con la mujer de su juventud. Así como hacía Salomón con su hijo, que no se reservaba nada y hablaba a su hijo de tener una sola esposa. Y advertía a su hijo que de irse por otra senda, la vida se le volvería una locura. Así que hermanos, independientemente de tu adolescente, no subestimes el papel que tú tienes delante de ellos. No lo subestimes, debes hablar. Y después, volver a hablar. Y volver a hablar. En segundo lugar, si queremos ayudar a nuestros hijos a desarrollar una vida de pureza sexual, lo segundo que debemos hacer es vivir una vida decorosa y de modestia delante de ellos. Este es nuestro segundo consejo práctico.
Si queremos que nuestros hijos comiencen a desarrollar una vida de pureza sexual, el segundo consejo práctico es que nosotros, los padres, nos esforcemos por vivir vidas decorosas y de modestia delante de ellos. La modestia y la pureza de los padres juegan un papel importantísimo en la manera en cómo nuestros hijos vivirán el día de mañana sus propias vidas. Es por esto, hermanos, que nosotros debemos convertirnos en el mejor modelo que ellas puedan percibir acerca de este asunto, tanto en el hogar como en la vida pública. Por ejemplo, en la privacidad del hogar, ¿cómo contribuimos? Los hijos en la privacidad del hogar no deben de ver la desnudez de ninguno de sus padres. No lo deben de hacer. En la Biblia, hermanos, tenemos ejemplos que cuando un hijo descubría la desnudez de su padre, un mal venía sobre él. Un mal venía sobre él. Allí tenemos el ejemplo de Canaán en Génesis. Canaán, hijo de Noé, quien al ver a su papá desnudo, actuó de una manera morbosa. Fue y se lo contó a sus hermanos. ¿Y cuál fue la respuesta de Sem y Jafet? La respuesta de ellos revela lo serio que ellos consideraban descubrir la desnudez de su padre. ¿Y qué hicieron? Con mucho cuidado, con gran esmero, buscaron una forma para cubrir la desnudez de su padre sin llegar a verlo. ¿Y qué dice la Biblia de Sem y Jafet por este acto de prudencia que hicieron? Ellos fueron bendecidos. En Génesis 9:24 dice esto: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo: mas bendito por Jehová, mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Otro ejemplo que nos confirma la santidad del cuerpo, hermanos, lo encontramos en las vestiduras de los sacerdotes de Israel. En los tiempos de la ley, los sacerdotes debían de vestir túnicas. Pero estas túnicas debían de ser confeccionadas de tal forma, mis hermanos, que sus partes privadas no quedaran expuestas y las pudiera ver el pueblo. Imagínense. ¿Por qué se está viendo la gente? Para Dios, hermanos, esto era muy serio. Que en Éxodo 20:26 nos dice que Dios mandó también que el altar no tuviera gradas para que cuando el sacerdote subiera a ofrecer sacrificios, no se le vieran sus partes privadas. ¿Qué podemos concluir de estas cosas, hermanos, respecto al cuerpo? ¿Qué podemos deducir al observar la manera en cómo Dios tuvo cuidado hasta de los más mínimos detalles respecto al cuerpo de los sacerdotes? Hermanos, que Dios siempre ha tratado con mucha seriedad el pecado de ver la desnudez de otra persona. Y Dios dice que esto no debe de ser así. Ahora, hermanas, si nuestro mensaje anterior, donde enfatizamos el lecho sin mancilla, quizás pensaste en ciertas conductas inmorales que en un momento dado algún esposo o algún hombre puede cometer. Si esto pasó, hoy vas a pensar en ti. Porque no solo los padres pueden llegar a ser muy malas influencias para sus hijos en cuanto a su sexualidad y pureza. También las madres, pero ellas lo hacen de otra manera. Y lastimosamente, mis hermanos, en este descuido que estamos puntualizando acerca de la desnudez frente a los hijos, frecuentemente son las madres las más descuidadas. Porque, ¿qué es lo que regularmente ellas hacen? Entran al baño y dejan la puerta abierta. Cruzan de una recámara a otra con una toalla envuelta. Se cambian de ropa frente a sus hijos. Se bañan con ellos o usan ciertas prendas tan delgadas, cómodas, en la privacidad de su hogar, que dejan entrenotar las formas blandas de su cuerpo. Esto es lo que regularmente hacen. Pero usted dice, pero es que yo leí que así podríamos crear un ambiente saludable y hogares sin morbo, mentes abiertas y sin tabús innecesarios. Como sea, hermanos, como sea que tú pienses, Dios dice otra cosa. Dios dice otra cosa. Y Él nos instruye y nos dice que esto no es correcto.
Y Dios ha sido severo en este asunto con aquellos que han infringido sus preceptos. Así que si queremos ayudar a nuestros hijos a crecer con una mente saludable, Dios nos ha dejado ejemplos en sus palabras que los hijos no deben de ver la desnudez de sus padres. No deben normalizar la desnudez. Porque esto, hermanos, mata ese sentido de pureza. Minimiza los estándares del pudor y de la vergüenza. Socava la santidad del cuerpo ajeno. Y por otra parte normaliza el morbo. Promueve la tolerancia a los pecados sexuales. Por ejemplo, la morbosidad de Canaán fue despierta al ver la desnudez de su padre Noé, y por esto le fue muy mal. Hermanas, no solo debes evitar que te vean sin ropa, sino también cómo te ves cuando traes ropa. Como padres debemos darles ejemplo, un modelo, un patrón de lo que es vestir con modestia. Y quienes incurren por lo general en este pecado son nuevamente las madres. Tanto las hijas como los hijos necesitan ver en sus madres un modelo prudente, decoroso de cómo se debe de vestir, de cómo se debe de cubrir el cuerpo. Es por esto que Dios nos advierte constantemente en las Escrituras a los hombres y a las mujeres que se cuiden de no mostrar lo que no deben de mostrar, excepto a su marido. Primero a los Corintios 12, 22 al 23 dice Pablo: antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos, se está refiriendo a esas partes, se tratan con más decoro. Lo leo en la Nueva Traducción Viviente, este mismo pasaje, en el verso 23. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con mayor esmero. Así que protejamos con mucho cuidado esas partes que no deberían de verse. John MacArthur, comentando este mismo versículo, dice, especialmente esta frase, menos decoroso: la palabra indecoroso significa vergonzoso, indecente, que no puede ser exhibido. Y aquí se refiere a aquellas partes del cuerpo consideradas como privadas y que deben de ser cubiertas para no ser vistas. En casi todas las sociedades de la historia, con la excepción de algunas pocas tribus, estas partes del cuerpo han sido tratadas con modestia. Así que el hecho de que muchas personas hoy estén descartando esta modestia natural, explotando más bien estas partes que tradicionalmente eran consideradas como privadas, indica hasta dónde se ha extendido la depravación moderna de nuestro tiempo. Ahora, por supuesto, mis hermanos, que no estamos diciendo, ojo, no estamos diciendo que los órganos sexuales son indecentes. No estamos diciendo que son sucios, que son pecaminosos en sí mismos. Más bien lo que queremos enfatizar es lo que este mismo texto enseña: que hay partes del cuerpo que no deben de ser vistas, que hay partes del cuerpo que una mujer no debe de enseñar, ni siquiera a sus hijos. Eso es ser indecente. Estas son las prohibiciones, los obstáculos a la pureza personal y la de otros. Por esto, madres, tú debes de modelar un sentido firme de prudencia, de decoro, de modestia, en la manera en cómo te conduces y te vistes en la intimidad del hogar. Que sus hijos puedan percibir que la santidad del cuerpo es un aspecto importante y es algo que no se toma a la ligera. Tú lo comunicas en cómo tratas tu propio cuerpo, en cómo lo vistes, cómo lo cubres. Ellos van creciendo teniendo una noción de que el cuerpo no es algo que se puede tomar a la ligera. Y hermanas, no solo deben de ser prudentes en su hogar, sino especialmente en el aspecto público, como cuando vienen a la iglesia. Porque, ¿sabe cómo se le llama a la ausencia de prudencia, a la ausencia de decencia en el aspecto público? ¿Sabe cómo se le llama en la Biblia? Tropiezo. Se le llama tropiezo. En Mateo 18 Jesucristo dijo:
Ay de aquel de quien viene el tropiezo. Ay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí. Mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. En principio, el principio que se está estableciendo aquí, Jesucristo aquí no solo condena las miradas fisgonas, imprudentes, indecentes, sino que reprueba la ligereza con la que algunas mujeres se visten. Condena el abandono de la modestia, de manera que se convierten en un obstáculo, en un objeto de tentación, en una distracción innecesaria en la iglesia. A esto dice el Señor: ay de aquel, ay de aquella de quien venga el tropiezo. Y me voy a permitir aquí leer, mis hermanos, lo que dice el Catecismo Mayor de Westminster al respecto en su pregunta 139, la cual dice: ¿cuáles son los pecados prohibidos en el séptimo mandamiento? Él dice: los pecados prohibidos en el séptimo mandamiento son adulterio, fornicación, el rapto, el incesto, la sodomía y toda concupiscencia contra la naturaleza. Todos los pensamientos, propósitos, imaginaciones y afectos impuros. Todas las conversaciones impuras, así como el prestarles atención. Miradas lascivas e imprudentes. Lo mismo que el comportamiento ligero y maneras destituidas de modestia. Mujeres, ustedes deben de evitar por todos los medios llegar a convertirse en una ocasión más con la que muchos hombres tropiecen con sus ojos en el culto público de adoración. Esto es lo que está diciendo. Esto es lo que se enseña. En 1 Timoteo 2:9, Pablo, hablando del culto público, dice: asimismo, quiero que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. ¿Qué está ordenando Pablo aquí, hermanos? Pablo está diciendo: mujeres, ustedes deben de ser muy cuidadosas en la manera en cómo se visten, pero especialmente deben de hacerlo cuando asisten a la iglesia. Ustedes como mujeres cristianas deben de vestir con decoro, con prudencia, con modestia. Pero, está diciendo Pablo, pero especialmente deben de redoblar sus esfuerzos cuando asisten al culto público de la iglesia. Deben tener presente evitar por todos los medios convertirse en una forma de tropiezo para otros. Ahora, una palabra interesante que usa Pablo aquí es la palabra pudor. Pudor, la cual literalmente significa vergüenza. Vergüenza, vistan con vergüenza, es lo que dice él. Lo que Pablo está tratando de transmitir es la idea de que las mujeres cristianas deben elegir las prendas que vestirán con un sentido de vergüenza. Que mientras ellas buscan en su closet, consideren un sentimiento bochornoso de que sería muy vergonzoso el saber que de alguna manera, por vestir esta prenda, podrían llegar a convertirse en una piedra de tropiezo en la iglesia. Esto es lo que está diciendo Pablo. Que escojan estas prendas con un sentido de pena, de vergüenza, decir: ¿y qué tal si esta prenda, esta abertura, este corte, esta forma? Hermanos, Pablo está dando aquí instrucciones muy precisas a Timoteo como pastor de Éfeso, y él está diciendo cómo debe de ordenar la iglesia, cómo debe de hacerlo. Él le dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Hermanos, Pablo está diciendo a Timoteo: es la casa de Dios. Esa iglesia no es tu casa, no es de los hermanos, no es de los pastores. Y es Dios quien está imponiendo estas normas en su propia casa. Y aún lo está haciendo en la forma en cómo deben de vestir. ¿Y qué aprendemos de todo esto, mis hermanos? Que esto es importante para Dios. Y ojo, cuando la iglesia comience a darle importancia a esta vestimenta, hermanos, a esta forma de vestir, no es necesariamente porque se está volviendo legalista, como algunos pensarían o quizás estés pensando, sino porque su celo santo por Dios está creciendo. Su celo santo por las cosas que ocurren en el servicio público de la iglesia está aumentando. Y Pablo dice a las mujeres: ustedes especialmente deben de redoblar estos esfuerzos a la hora de vestirse. Porque aquí, hermanas, ustedes no vienen a exhibirse. No vienen a llamar la atención de los otros. No vienen a reventarle los ojos a las hermanas menos agraciadas.
No vienen a enseñar las formas de su cuerpo y mucho menos a constituirse una piedra de tropiezo para hacer una distracción innecesaria para otros. Ustedes no tienen el derecho de hacer eso. Ustedes no están llegando a su casa, no están llegando a la casa de los hermanos. Y si ustedes son mujeres casadas y con hijos, mis hermanos, ¿saben quiénes serán los primeros en tropezar? Sus propios hijos. Porque con un ejemplo así no se les está traspasando una imagen correcta de lo que significa el verdadero pudor, la verdadera modestia. No podrán ser guiados en los caminos de la pureza sexual. Ustedes mismas están socavando en ellos todo pequeño rastro que quedó de moralidad gracias a la gracia común. Y padres varones, padres, no solo las madres tienen responsabilidad en este asunto. Ustedes, padres, deben de proveer las directrices firmes en cuanto a este asunto en el hogar. Ustedes deben de proveer los fundamentos cuando estas cosas no se están dando en su casa. Ustedes deben dar el plan de acción que se debe de seguir. ¿Recuerda el ejemplo de Josué? Ante la decisión de decidir a qué Dios servir, si al verdadero o a los ídolos de Baal. ¿Qué fue lo que hizo Josué? Hijos, vamos a hacer una votación. Vamos a votar. ¿Quiénes votan por servir a los dioses de Baal o al Dios verdadero? Vamos a votar. No hizo eso, hermanos. Él tomó una decisión en el lugar de todos sus esposos, de todos sus hijos y de su esposa. Él dijo: mi casa y yo serviremos a Jehová. Aún así Manuelito, Gabrielita pataleara. ¿Pero qué hago con mis discos de Baal? ¿Pero qué hago con mis pósters de Baal? No, aquí vamos a servir al Dios verdadero. Padres, repito, ustedes deben de proveer las directrices firmes en cuanto a este asunto en el hogar. Ustedes deben de hacerlo. El pastor José Lo Mercado, en uno de sus artículos titulado "Papá, protege a tu hija", escribió: una de las razones que la inmodestia ha aumentado en círculos cristianos es porque padres no lideran en el hogar. Padres que no van a permitir que sus hijas se pongan vestidos que cualquier hombre sabe que serían sensuales si otra mujer, aparte de su hija, lo tuviera puesto. Algunas posibles razones por las cuales papá no protege a su hija podrían ser que ellos han sido expuestos a tanta pornografía que no son sensibles a la propia sensualidad de sus hijas. Temen que sus esposas piensen que ellos tienen que batallar contra la lujuria al estar exponiendo estas cosas en casa. Aman mantener la paz y no batallar. Algo que insinúa, ojo, algo que insinúa o permite ver partes que deben de estar cubiertas es inmodestia. Pantalones o faldas tan cortas que se puede ver parte de la nalga. Trajes tan ceñidos que se marca la ropa interior. Escotes tan profundos que permite observar parte del busto. Trajes tan escotados o pequeños que insinúan que son fáciles de remover. Camisas cortas que muestran el ombligo y la parte media de la pelvis. Pantalones de ejercicio que permiten ver las formas de las partes íntimas. Dice: papá, tú no puedes permitir que tus hijas se pongan estas cosas. Y mucho menos deberías de permitir que suban estas fotos a las redes sociales, donde las expones a miradas lascivias, pervertidas de muchos hombres. Y hermanas, lejos de mí esté ofender a alguna o a alguno, pero quiero hablar aquí con un corazón pastoral y de responsabilidad. Pero debo decir con pena, mis hermanos, que venir a la iglesia vestidas con faldas muy cortas, vestidos ceñidos que se sientan y se exponen gran parte de los muslos de tu cuerpo, o exhiben las partes interiores de tu ropa interior. Hermanos, esto no es vestir con modestia. Esto es muy inapropiado vestir así. Esto no es vestirse con pudor. Esto no es vestirse con un sentido de vergüenza. Esto no es lo que dice Dios en su palabra. Esto es vestirse con ligereza. Esto es constituirte a ti misma un tropiezo en la casa de Dios. Y dice la palabra de Dios: mejor ponte una
piedra de molizno de asno y échate al fondo del mar si tú te estás constituyendo un tropiezo en la casa de Dios. Porque esto es muy grave a los ojos de Dios. Si alguien se siente ofendido por esto, mis hermanos, o ofendida, mira, más vale que tú te ofendas, que salgas de este lugar ofendida o ofendido, pero que no sea nuestro Señor Jesucristo el que se ofenda en cómo tomas con ligereza su servicio público de adoración. Más vale que tú te ofendas y no el Señor. Ahora, se supone, hermanos, que cuando venimos al culto público, quien debe de tener toda nuestra atención, estamos cantando ahorita, pon tu mirada en Cristo. Toda nuestra atención, todo nuestro enfoque debe estar en una sola persona, Jesucristo. Y cualquiera que robe esta atención es un pecado, hermanos. Cualquiera que se constituya un tropiezo para robar esta atención sobre quien debe de estar, esto es pecado. Ahora, ¿alguien aquí recuerda la historia de Fines, hermanos? En Números 25. ¿Qué fue lo que pasó en esta historia? El pueblo de Dios comenzó a tomar mujeres que Dios mismo había prohibido. Y al encenderse el furor de Jehová, mandó a Moisés a matar a todos los que fornicaron con ellas. Y nos cuenta el relato bíblico que aún estaba el pueblo llorando cuando Zimri, un varón de la tribu de Simeón, tuvo la brillante idea de traer frente a los varones que estaban allí a una madianita para exhibir su belleza frente a ellos y frente a los ojos de Moisés. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Recuerdan? Fines, movido por un celo santo por la gloria de Dios, tomó una lanza y traspasó a estos dos. ¿Y qué dijo Dios? ¿Cuál fue la opinión de Dios al respecto, hermanos? Fines, qué legalista eres. ¡Qué extremo! Fines, ¿por qué me tomas tan en serio? Fines, debiste ser más tolerante. Hermanos, esto no pasó. Dice Números 25:10 respecto a este asunto. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Así que, hermanos, ¿qué nos enseña este pasaje? Que cuando alguna hermana viene vestida de manera indecorosa, con vestidos indecentes, mostrando solo lo que su esposo debería de ver, pero que nadie dice nada, que porque no nos queremos parecer extremistas, que porque no queremos ofender, es que debemos buscar las maneras. Hermanos, escuché a un pastor en Inglaterra, un hombre de raza negra, que en una ocasión enfrentó una situación similar. Dice, contó que una ocasión entró una mujer a la iglesia con un vestido súper entallado, demasiado corto, que al sentarse, dice, se subía y al cruzar la pierna, sus muslos los mostraba. Dice que este pastor tomó una manta, se acercó a ella y le dijo: Madame, tenga, cubra su cuerpo, porque yo no permito que a la iglesia vengan vestidas como rameras. La mujer salió de allí muy ofendida. Usted dice: pero ¿cómo? ¿Qué si esa mujer, por ese comentario, no vuelve nunca a la iglesia y se pierde? Bueno, ¿y si se condena? Hermanos, Fines hizo exactamente lo mismo, pero con una lanza. Y Dios no se escandalizó. No quiero dar más acerca de este pasaje, pero necesitamos meditarlo y pensarlo, y remover cualquier conclusión errada acerca de lo que es correcto o falso. Necesitamos mucha, pero mucha sabiduría en este asunto. No sea que en aras, hermanos, de no querer que alguno se vaya ofendido o ofendida de nuestra iglesia, ofendamos al Señor de la casa, a nuestro Dios, por tratar los asuntos con tanta tibieza. Así que si queremos ayudar a nuestros hijos a vivir vidas de pureza sexual, lo primero que dijimos que debemos hacer es no subestimar el papel que jugamos en la vida de nuestros adolescentes,
Y en segundo lugar, debemos vivir una vida decorosa y de modestia delante de ellos. Y en tercer lugar y último, hermanos, si queremos criar a nuestros hijos en los caminos de la pureza sexual, ellos necesitan convivir con un clima saludable, en un clima saludable de amor entre los padres. Este es nuestro tercer punto, nuestro tercer principio. Ellos necesitan convivir en un clima saludable de amor entre los padres. Recuerden, estamos hablando de cómo cultivar la pureza sexual en nuestros hijos. Y dice este tercer principio que estamos estableciendo es que ellos deben de ver cómo sus padres se aman. Hay veces que yo ando más amoroso y cariñoso de lo regular. Y abrazo a mi esposa, le hago cariños, le beso su frente, la bailo con ella. Y siempre hay una de mis niñas que la oigo decir con una sonrisa y un tono medio: ay, papi. Y cada vez que yo oigo esa palabra, esa forma de cómo ella se expresa, me recuerda a mí que eso es importante para ellas, que yo haga delante de su madre. Otras veces lo hacemos ya a propósito delante de ellas porque se empiezan a reaccionar. Y una de ellas me dijo: hazlo otra vez, papi. A mí me encanta el romance. Sáquese de aquí. Así que, varones, debemos ver el amor que mostramos a nuestras esposas como algo realmente trascendental para la vida de nuestros hijos. Así que estamos diciendo que no solo debemos instruir, informar a nuestros hijos, no solo debemos ser un ejemplo de modestia frente a ellos, sino que ellos deben de ver claramente que papi y mami se aman. Ellos deben de ver a papá besando a su mamá. Deben ver a su papá tomándole de la mano. Deben permitírseles oír a papá echándole a mamá un piropazo. ¿Sí? Que puedan oír, por supuesto. Ellos deben de percibir claramente que papi y mami están aún enamorados. Ellos no deben tener ninguna duda de que para papá no existe un amor más grande que su madre. Ellos deben de no tener ninguna duda de que para mamá no debe existir ningún amor más grande que su padre. Ellos deben de ver claramente cómo papá ama a su mamá y cómo su madre respeta a su esposo. Pues hermanas, hermanos, ¿de qué nos serviría aplicarnos a estos deberes anteriores? Hacerlos con toda diligencia, hablar con nuestros hijos, convertirnos en ese modelo decoroso de vestimenta frente a ellos, si ellos no están convencidos de que el matrimonio es algo bueno. Por el ejemplo que ven en casa. Ellos no querrán casarse. Es la primera conclusión de los hijos que no tienen un buen ejemplo en casa. Yo no me quiero casar. No hay nada dulce en esto. No hay nada bueno en esto. ¿Dónde lo vieron? En casa. Muchos jóvenes, y sobre todo muchas jóvenes, le tienen miedo al matrimonio por la triste experiencia que vivieron con sus propios hogares. Y hay que enseñarles que no, hermanos. Hay que mostrarles que no, que el casarse es algo bueno. Usted debe mostrarle que usted disfruta estar casado con su mamá, con su papá. Que usted cree que el esposo que Dios le dio es lo mejor que ha recibido de parte de Dios. Porque por otro lado, mis hermanos, este ambiente cuidará a nuestros hijos de querer salir de sus hogares demasiado pronto. Les guardará de exponerse al engaño de las uniones libres y sin compromiso alguno. Les librará de caer en el primero que les hable bonito y de muchos otros peligros. Así que papá y mamá, ustedes deben de hacer lo posible por permitirle a sus hijos vivir en esa clase de ambiente, donde puedan ver con frecuencia ternura, abrazos, detalles, respeto. Puedan ver con frecuencia perdón, tolerancia, contentamiento. Esto les permitirá, hermanos, hermanas, crecer como niños normales, sin vacíos en el corazón, sin prejuicios, ni daños mentales, ni daños emocionales, que no contribuyen para nada. En resumen, hermanos, Dios creó el amor matrimonial, Dios creó la intimidad sexual, y Él nos ha dado directrices en cómo debemos usar nuestros cuerpos. Esta manera, mis hermanos, en cómo vivimos delante de nuestros hijos es una meta que no podemos dejar de lado. Que nuestros hijos lleguen a disfrutar de todas estas cosas a su edad apropiada. Que lo hagan dentro de los parámetros que el mismo Dios ha establecido en su palabra.
Para esto, hermanos, papá, mamá, tú debes de trabajar y ser la mejor influencia para ellos. Pero sobre todas las cosas debemos pedir al Señor en oración por estas cosas. Sin ayuda del Señor trabajaremos en vano. En vano. A Dios sea la gloria, mis hermanos. Vamos a orar. Padre Dios, queremos darte gracias, Señor, por haber creado, Señor, el matrimonio. Te damos gracias, Señor, también por el regalo del amor y la intimidad entre un hombre y una mujer que han unido su vida por un pacto, Señor. Dios, ayúdanos, Señor, a ser esa clase de ejemplo que nuestros hijos necesitan ver. Ese patrón de conducta y de vida piadosa, Señor, al que ellos necesitan ser expuestos día con día. Para que ellos, pues, Señor, por su parte, puedan construir grandes muros, Señor. Sólidas fortalezas, Señor, en contra de la impureza sexual. Padre, guarda a nuestros hijos de que no pequen de esta forma contra ti. Guarda, Señor, que cada uno de ellos tenga una meta muy establecida, convicciones firmes, Señor, para disfrutar de lo que tú tienes, pero solo en los parámetros de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por cada joven, por cada jovencita que escuchó esta palabra. Te pido, Dios, que hagas tu obra en su corazón. Ayúdanos a nosotros también, Señor, como padres, a que no olvidemos estas verdades y las pongamos por obra. En el nombre de Jesús. Amén.